Hola, ¿cómo están? Los chicos andan diciendo, muchas cosas, siempre respondiendo a una necesidad muy grande de hablar y a una necesidad muy grande de ser escuchados. En este momento aparece el planteo del regreso a la escuela. Después de todo este tiempo que hemos vivido y que ha ido teniendo distintas etapas, hoy es una realidad que estamos empezando a pensar en el regreso a clases reales, en la vuelta a la escuela. Al preguntarles si tienen ganas de volver a la escuela, aparece más o menos entre los 8 o 9 años y los 17, 18, la respuesta de que sí, de que tienen ganas de volver a la escuela, pero solamente por dos razones, que son las mismas razones que arguyen todos entre los 8 o 9 años y los 17, 18. Punto número 1. El volver a reencontrarse con sus compañeros. Punto número 2. El por fin dejar de tener que hacer toda la tarea que han debido hacer durante este tiempo. O sea, nuestros hijos están planteando que sí tienen ganas de volver a la escuela, pero solamente dando como razón del sí el querer reencontrarse con sus compañeros y el tener que dejar de hacer tareas. Muchos de ellos dicen que nunca jamás en toda su vida escolar se vieron en situación de tener que hacer tanta cantidad de tarea. A esto lo dicen los de cuarto grado, séptimo grado, primer año, tercer año. Es un punto en común. Cuando nos detenemos a conversar respecto a esto, y surge la realidad de que hay un antes y un después del coronavirus, hay un antes y un después del quedarnos en casa, hay un antes y un después de la cuarentena, hay un antes y un después del aprendizaje escolar, hay un antes y un después en cómo se posicionan ellos y nos posicionamos nosotros respecto al aprendizaje sistemático. En el momento de hablar respecto a cómo les gustaría que fuera este regreso a la escuela, también aparece un punto en común entre todos, tanto los de primaria como los de secundaria, y que tiene que ver con una cuestión de cantidad de horas dentro de la escuela. Y eso me pareció un punto absolutamente interesante, como para que tengamos en cuenta todos y nos repreguntemos y nos replanteemos cuestiones que tienen que ver con la organización de los planes de estudio, la organización de las clases. Hoy, y desde hace 2 o 3 meses, la mayoría de nuestros niños, la mayoría de nuestros adolescentes, ha limitado su aprendizaje escolar a recibir actividades para hacer. Hace relativamente poco tiempo
empezó a implementarse la clase virtual, con todo el grupo de alumnos de un grado o de un curso, haciendo pequeños grupos, pero no para todas las materias, no todos los docentes y no para todos los niños. De hecho, yo conozco niños y conozco adolescentes que en todos estos meses jamás tuvieron una clase virtual. Los que sí las tienen en horarios que no siempre son en el mismo horario de clases dentro de la escuela. Por lo tanto, uno de los puntos que hace a unificar las distintas edades tiene que ver con que la mayoría de nuestros hijos hoy y desde hace unos meses atrás perdió la rutina del sueño, perdió la rutina del acostarse a determinada hora para levantarse a determinada hora para ir a la escuela durante determinada cantidad de horas de clases. Aquí en Argentina tuvimos 2 meses, 3 meses de vacaciones y alcanzamos a tener 1 semana y media de clases en la escuela. Entonces, nuestros hijos que venían en la rutina de lo que es estar de vacaciones, tuvieron un suspiro de organización de tiempo escolar y desde entonces hasta el día de hoy siguen como de vacaciones, pero teniendo que hacer muchísimas actividades. Pero a esas actividades no las hacen en líneas generales, ocupando el tiempo de horas de clase o el turno en el que van a la escuela. Por lo tanto, una de las cuestiones que yo vengo planteando, y planteando a los papás, y planteándosela a los chicos, es el empezar a trabajar el hábito del sueño, el hábito del acostarnos más temprano, el hábito de levantarnos más temprano, porque en cualquier momento nos va a aparecer la noticia de que hay que volver a la escuela y los chicos, haciendo una especie de unificación, vienen como de 5 meses de dormir hasta el mediodía, por ejemplo. Entonces, uno de los puntos, este punto en común que plantean la mayoría de ellos, tiene que ver con que lo que les gustaría en cuanto a cambios en lo que sería una nueva escuela post-coronavirus es entrar más tarde a la escuela y no estar hasta tan tarde. Hay niños que entran a la escuela a las 7, 7:30 de la mañana y están hasta las 2, 3 de la tarde. Hoy, obviamente, no tienen todas esas horas diarias de actividades que hacer para la escuela. Yo conozco varios niños que en el trabajo que estamos haciendo nosotros y que es el de sesiones no presenciales mediante videollamadas, están contentos, tienen un semblante distinto, porque están descansados en cuanto a no tener que levantarse tan temprano y a no tener que estar tanta cantidad de horas dentro de la escuela. Y me parece que es algo en lo que deberíamos detenernos a pensar y replantearnos a la hora de organizar el regreso a clases, el regreso a la escuela
Hay niños que tienen demasiada, no mucha, demasiada carga horaria. Y eso es lo que hoy, a partir de la vivencia de estar en casa, de poder levantarse a la hora que quieran, y si bien tener que hacer tanta cantidad de tareas, poder elegir los horarios y los tiempos dentro del día como para hacerla. Y eso es lo que están planteando. Nos gustaría entrar a la escuela más tarde y no estar hasta tan tarde, o sea, no estar tanta cantidad de horas, entrar más tarde y no estar tanta cantidad de horas dentro de la escuela. Un niño cansado no aprende. Un niño desmotivado tampoco aprende. Un niño sin interés no aprende. Por lo tanto, me parece que a la hora de replantearnos cómo volver, independientemente del cuándo volver, sino del cómo volver, sería muy, pero muy interesante empezar por escucharlos a ellos.